Bienvenidos a Mentes Sostenibles, un espacio para acercarnos de forma simple, humana y sin tecnicismos a la investigación ambiental. Revisaremos qué se está haciendo actualmente en México, porque este proyecto nace con un objetivo claro: darle voz a los investigadores y mostrar el valor de su trabajo, abrir conversaciones que despiertan curiosidad y conectar a más personas con la ciencia que impacta directamente en nuestra vida cotidiana. En este espacio encontrarás a especialistas que pueden transformar el entorno. Cada episodio será una ventana para entender cómo funciona nuestro planeta, qué está pasando con nuestros recursos y qué podemos hacer desde nuestra propia trinchera. Ustedes cuatro que han estado juntos en todo este trayecto del doctorado, ¿qué desafíos en particular o retos han tenido como equipo al momento de acordar, incluso de ponerse de acuerdo para alguna situación? ¿Cuál ha sido el caso? Yo quisiera empezar. Adelante. Creo que algo en lo que hemos sido exitosos como grupo, nosotros cuatro particularmente, es el cumplir los compromisos, el tener palabra. Y esto lo podemos trasladar a las grandes estrategias nacionales, y no me refiero solamente al régimen en turno, al anterior, no. Me refiero a esa idea de agarrar y decir, vamos a hacer esto. Okay. O sea, aquí más bien es, y cualquiera de nosotros te va a decir, ¿y cómo lo vamos a hacer? ¿Y cuándo lo vamos a hacer? ¿Y quién va a hacer qué? Claro. Ese aprendizaje ha sido fundamental, porque lo que vemos hoy en día es, vamos a hacer, les vamos a dar, les vamos a otorgar. ¿Y cuándo? Y esa falta de compromiso, esa irresponsabilidad que ves a todos los niveles y en todas las instituciones de hoy en día. Hay puntos donde yo chocaba, en el momento de que si queríamos concretar una idea, tal vez sí la necesidad de tener un compromiso de entrega del resultado, eso a lo mejor en ese momento nos hacía ceder y centrarnos y llegar a la conclusión. Pero yo lo que batallaba luego es que pues, había que también batallar con egos del doctorado, del doctorado, con egos, que había que ceder, pero hay que saber que el ser doctor no nos da un nivel más allá de cualquier otro. Somos doctores en algo muy específico, en el que sí tenemos una capacidad de discutir, pero no somos todólogos, ¿no? Hay apasionamiento. Y nos apasionamos, luego no soy doctor, espérate, ya conozco este tema, ya estoy en este nivel y ya te puedo hablar de otros temas que no tengo nada que ver, pero ya tengo esa jerarquía de poder comentar cualquier otra cosa. No es cierto. Y yo batallaba mucho con eso cuando escuchaba discutir a otros compañeros que se metían en otros temas, que no lo soltaban, y eso es lo que a mí me decía, es que ¿saben qué? No vamos a llegar a una conclusión con eso. Hagan a un lado cierto tema, tenemos que llegar a una conclusión porque ese tema nunca va a resolverse. Bajo hablando de política, esas ideologías que quizá no vamos a terminar de discutirlas cuando queremos llegar a una conclusión de un trabajo en el cual queremos que sea útil, independientemente de la ideología política que tengamos, ¿no? Tenemos que llegar a una conclusión que sirva para todos, pese al régimen político que esté en el momento. O sea, en ocasiones ese pensamiento, esa ideología les hacía alargar, por ejemplo, el resultado o el propósito de lo que estaban haciendo. Algo que aquí ahorita se ve es muchos acuerdos a los que tuvimos que llegar. Esta parte de compañerismo se ha pulido durante 3 años y nuestro equipo empezó con 6. Es que aquí hay varias cosas. Aquí hay muchas cosas que tú ya estás viendo el resultado. Tú no estás viendo el detrás de cámaras. Nuestro detrás de cámaras fue mucho más complejo, incluso en algún momento cuando formamos el equipo originalmente, en realidad fue por rebotes. Pero cuando decíamos, oigan, es que tampoco tenemos tiempo y no queremos 6 años estar jugando a hacer una tesis. O sea, en realidad tenemos muy poco. Exactamente. Es el otro punto de la madurez en el que se tenía que reconocer que, oye, espérate, date cuenta que ni siquiera sabes lo que es una diatomea. Date cuenta que ni siquiera sabes, por ejemplo, cuando yo decía la palabra el medio ambiente ecológico.
Y nada más se me quedaban viendo como diciendo que qué ternura de niño, ¿no? O sea, y hasta que tenía que yo aprender ese tipo de cosas. Sí, aquí nosotros lo que estábamos viendo es que tuvimos que llegar y encontrar y decir, ¿sabes qué? Ideológicamente no voy a estar de acuerdo contigo, pero tienes un objetivo en el que sí me interesa estar de acuerdo contigo, y es que mi tesis también concluya, que estemos trabajando para que podamos sacar adelante un proyecto de revista, un proyecto de lo que venga adelante, y estos señores, perdón, ya no tenemos tiempo. Decía alguien alguna vez, me parece que fue Facundo Cabral cuando hablaba de su mamá, decían, perdón, yo solamente tengo tiempo de vivir. Cierto, qué interesante. Y fíjense, ahorita pensando justo en la respuesta que acabas de mencionar, ¿qué papel juega en este caso o debería jugar el docente? Y hablemos ahora de los docentes dentro de la carrera, con gente tan preparada, pero además con tanta experiencia como lo son ustedes, porque creo que, al igual que ustedes mencionaron hace un momento, la importancia o la relevancia de que la gente pudiera ya llevar una cierta experiencia al momento de tomar su doctorado, yo creo que también pudiera ser un desafío para los docentes tener gente con experiencia. ¿A qué se enfrentaron con esto? Bueno, a lo que me he enfrentado yo es que tengo muchos colegas que tienen 20, 30 años hablando de la conservación, de el cuidado del ambiente, el hacer muchas cosas en la teoría, en el salón de clase. Pero les he preguntado directamente, ¿cuántas veces has ido a sembrar un árbol? ¿Qué parte estás tratando de conservar o has conservado? Reforestando, no sé, proponiendo alguna, ahora lo entiendo, una gestión ambiental para la conservación de tal área. Y me sorprende ¿y eso qué es? ¿Cómo? ¿Es que hay que sembrar? Digo, la mejor manera, desde mi punto de vista, de enseñar es haciéndolo. Bien. Pero yo no sé, Raúl, fíjate, es que la pregunta que plantea Claudia es difícil, ¿no? Porque ya al paso de los años yo no quiero sonar revanchista, ¿no? Dices, ¿cómo lo ves desde el punto de vista con los docentes y esta, no me gusta la palabra petulancia, decir yo te vengo a enseñar? Yo creo que, retomando la idea, otra vez, la gran ventaja que tenemos nosotros al cumplir esta meta de nuestra vida en esta edad es precisamente que estamos obligados a llegar a consensos. No me importa que tú seas rojo, tú azul, tú negro, yo negro y blanco. Ojo. O sea, o sea, tengo que ceder para que los dos construyamos. Y reconozco tu valor de que estás aportando algo. Y ni tú eres más que yo, ni yo soy más que tú. Y entonces por eso lamento decírtelo, pero nunca nos vas a ver pelear. Siempre vamos a llegar a un consenso. Claro. Sí, porque aquí hay una parte importante. Efectivamente, sí, lo malo y lo bueno es de que ya estamos en una posición en el que ya podemos no quedar en el juicio simplista, porque eso sí lo podríamos hacer cuando tenemos 20 años de edad, sino cuando hacemos un juicio es porque tenemos 20, 30 años atrás por ejemplo, de una experiencia docente, que debería de haber filtros, un poco de filtros didácticos, un poco más rigurosos, filtros del compromiso, también con lo que se tiene, filtros que saber con quién están tratando del otro lado de la pantalla, pero también decir, ¿no? Y es que había de todo, y algo con lo que sí me topé, y con eso yo me quedo, porque realmente sí empezamos con una discusión muy grande, nos damos cuenta también de los sesgos educativos que hay a niveles nacionales. Esta experiencia doctoral que tuve en el Centro Bonpland y Humboldt nos hizo ver a compañeros del otro lado del país, del otro lado, incluso hasta de Centroamérica, ya en el postdoctorado, y nos hizo ver a compañeros de aquí, de allá y de allá. Y yo decía, ok, yo no quiero decir que mi universidad donde yo me formé está mejor o es peor, pero realmente sí hay sesgos educativos que todos deberíamos de comprometernos a subsanar. Ya eso es responsabilidad de cada quien. Pero espérame tantito, porque yo sí te voy a reclamar abiertamente algo que no me gusta de las instituciones mexicanas
es esa endogamia, ¿sí? O sea, ¿por qué los egresados de la Universidad A tienen que enseñar, volverse docentes de la Universidad A? ¿Por qué no se van a otro lado? ¿Por qué no podemos generar esa interacción? ¿Por qué no podemos combinar esta gran responsabilidad que tenemos como doctores, aunque suene petulante, de agarrar y analizar la ciencia? La ciencia desde donde vienes. ¿Qué estamos haciendo mal? ¿Qué estamos haciendo bien? ¿Hacia dónde vamos? Y si nos quedamos dentro de casa, pierdes esa perspectiva. Necesitamos esa biodiversidad que a nosotros le llamamos como biólogos, pero que también se reconoce en las sociedades. El integrar esas personas que piensan diferente. Entonces nosotros, como juglares del Centro Universitario von Plancún y Humboldt, vamos a hacer más yendo a dar clases a la Universidad de Sonora, a la UNAM, aquí a la Universidad Nacional, a la Metropolitana, al Politécnico, a Florida, a Australia. Claro. Pero apenas se está haciendo, Jesús. O sea, por ejemplo, apenas algunos centros educativos de renombre están empezando a voltear a la educación también a distancia, por ejemplo, y te puedo decir nombres así muy, muy respetables, porque así he tenido durante tiempo. El Vero ya está abriendo los centros de educación a distancia, lo cual, qué bueno por ellos. El Anáhuac lo está haciendo, y otros centros educativos, la Casalam, que ya tiene incluso un doctorado en historia, por ejemplo, a distancia. Entonces, en realidad, fíjate que a mí hay algo estamos haciendo bien. Algo se está haciendo bien que incluso otras instituciones que antes no lo hubieran visto, hoy están volteando a esa opción. Y eso es interesante, porque hace, no sé, tantas cantidades de años, es impensable que esas instituciones lo estuvieran haciendo, no sé. Pues es que yo creo que tal vez era un tabú, pensar en una educación a distancia era algo así como tabú, era una cuestión de que, no, quien estudia algo así en ese tipo, en ese formato de educación, no va a quedar bien preparado. En campos como la biología o la ecología era muy importante el trabajo en aula, el trabajo en laboratorio y la experiencia en campo. ¿Cómo se logra eso con una educación a distancia? Ese tipo de estructura de educación lo hacía ver imposible, ¿no? Que se abriera una carrera de ese tipo si no fuera nada más administrativa para poder llevar ese tipo de educación. Además, la tecnología a nivel global se ha desarrollado mucho y hay varios países que gracias al comercio mundial que se ha establecido, puedes conseguir equipos y materiales a muy buen precio que te hacen ese tipo de análisis y que ya no son tan altos y que tenían que pasar por aduanas, por permisos, por autorizaciones. Son más sencillos y se pueden conseguir. No son tampoco regalados, pero te facilitan el acceso a la investigación, eso sí hay que tenerlo en cuenta. Donde yo laboro, hemos conseguido algunos equipos de laboratorio, porque sería detener el aprendizaje de los alumnos y la institución tardaría demasiado tiempo en surtirlo. Tan es así que hay secuenciadores de DNA que hemos estado utilizando de pequeños que sirven para demostrar que es un corrimiento de DNA y lo hemos estado haciendo. Entonces, también esto ha cambiado la situación. Este comercio internacional y este desarrollo tecnológico da otra perspectiva que no se tenía hace 30, 40 años. Sí, pero además aquí no debemos de confundir las palabras, Jesús. O sea, la endogamia no es nada malo, no tiene nada de malo si esta endogamia genera un nicho que tenga la capacidad de generar conocimiento y de alimentarlo como tal, desde el plano por lo menos académico. Pero la autocomplacencia sí es un problema. La autocomplacencia puede ser un problema y un mal en cualquier institución. O sea, la autocomplacencia en el cual
Por ejemplo, yo puedo hacer una crítica a una investigación o a un compañero colega y que yo sé que a lo mejor Mario, ¿sabes qué, Mario? Tal tu investigación tiene esto y eso, tiene muchos aciertos, pero tiene muchos beneficios. Pero hay que estarse fijando en esto. Por ejemplo, algo que hacíamos nosotros de manera muy recurrente, por ejemplo. No estoy diciendo que estemos equivocados con que tenemos que abrirnos, tenemos que salir, tenemos que buscar y tenemos que abrir más pues que a lo mejor ya los tenemos. Digo, yo necesité, por ejemplo, del centro para publicar mi artículo. O sea, yo le tengo que buscar desde el 2020, que se da la pandemia y ni siquiera estaba en el centro. Yo tuve que buscar también mis espacios de publicación y de investigación, algo que incluso habíamos platicado tú y yo. Pero después de eso, oye, lo único que no puedo tolerar es que no se me critique. Eso sí no puedo tolerarlo. Que no tenga yo la capacidad de decirle, oigan, ahí está, cómanselo. Abordas dos puntos interesantes. Y voy a empezar por el segundo antes de que se me olvide. Esta parte de autocomplacencia, de repente, no es solamente personal, es a nivel de grupo. O sea, si de repente Raúl se había desvelado y no había tenido tiempo de terminar sus resultados y su presentación y presentaba lo mismo que había presentado el semestre anterior, pero yo, pues es mi cuate, ¿no? Y estaban pidiendo opiniones. Oye, Raúl, te felicito por tu excelente presentación. Qué gran, nos has ilustrado. Y entonces, Eso no ayuda, ¿no? Eso no le Claro. ayuda a nadie, ¿no? Claro. Exactamente. O sea, ese es un gran problema De acuerdo. hacia adentro y nunca se nos corrigió desde la parte docente. Alguna vez les comenté, digo, oye, los seminarios no son para darnos adulaciones. En los seminarios hay que darnos con la cubeta. Sí. En los seminarios hay que discutir lo que no lograste hacer o lo que yo veo como un defecto. Pero no hay que Complacernos. Ajá, no hay que complacernos, no hay que felicitarnos por algo que todavía no concluye. ¿Por qué? Porque no le vas a ayudar en nada en el trabajo. Tienes que decirle, oye, yo vi algo mal. Oye, no me gustó cómo está tu título. Oye, tu tabla está chueca. ¿Pero por qué? O sea, tienes que decirle, no me gustó tu título por esto, por esto, por eso, por eso. Si no, porque no va a nos dijeron avanzar. que eran tantas palabras y tú le pusiste una más. Sí, porque si no, no iba a avanzar. O sea, si no avanzan. Y llegó, alguna vez yo les dije, oye, ya van 5 veces que veo el mismo tema. Por favor, ya. ¿Quiénes no han presentado? Tenemos que ver qué otras personas no han trabajado o en qué no han avanzado para poder hacer una verdadera discusión, porque estoy viendo el mismo tema otra y otra vez porque nadie ha querido hablar. No, hay que darnos. Claro. Hay que darnos, no. Y luego cuando empiezan, no, tu trabajo me pareció muy excelente. Yo, si ya lo había presentado, ¿cómo que? Nuevamente nos has ilustrado como siempre lo haces. Pero A ver, bueno, hay que ser respetuosos siempre. no, por supuesto. Pero sí se daban muchos esos casos y decías, "Ay, no vamos a llegar a nada otra vez, ¿no?" Y por suerte, pues reaccionan, ¿no? Claro. Y entonces empieza a haber de pronto un avance y todos empezaron a presentar resultados distintos y sus trabajos que no habíamos visto empezaron a presentarse. Y así es como realmente empezamos a avanzar. Entonces tenemos que concluir algo, un objetivo de tres artículos. Ok, vamos a terminarlos, hay que hacerlos, ¿no? Ok, y entonces entiendo, Mario, ¿a quién le tocaría esa responsabilidad? Porque ahorita hiciste un comentario respecto a, tuve que decir, ¿esa responsabilidad va hacia las personas que están cursando el doctorado o de quién tendría que ser esta responsabilidad de acuerdo a lo que piensas? Pues es de todo, tanto del profesor como de los alumnos. Los alumnos darse cuenta que estamos desviando nuestra responsabilidad si no estamos contribuyendo a la discusión o que estamos favoreciendo el no hacerla. Okay. Y el profesor, en este caso el docente, pues en hacer más dinámica esa discusión y llevarnos hacia una nueva discusión y no adorarnos en un mismo tema. Tenemos que seguir avanzando, si no llegamos a una conclusión. ¿No? Mira, yo creo que ahí creo que lo tocas muy bien, pero lo voy a decir con otras palabras. De repente, el desconocimiento del docente nos lleva a un tema de discusión fácil sin analizar la profundidad.
digamos que analizamos proyectos nacionales y hablábamos del color, de que este régimen y este otro, y sabías que todos iban a levantar la mano, ¿no? Todos iban a Estaban respingar, cómodos ahí. pero jamás se analizó el punto básico. Desde la perspectiva de un doctorado de Ecología y Gestión Ambiental, ¿qué se debería de haber hecho? ¿Qué se hizo? Y más allá, ¿con qué bases? Porque para todos era la crítica ligera. Es que no me gusta tu color. Y decía, bueno, y a ver, analizaste los documentos, lo mencionaste hace rato. Dijiste, hasta que no agarre, ya lo revisaste. Y entonces, ahora sí, con esos elementos, demuestra y seguir el método científico. Sí, pero si recuerdan, en mucho de esta situación se daba de complacencia y aplaudirse entre ciertos compañeros, los jóvenes. Es lo que estamos hablando. Tenía que ver Falta la experiencia. Eran el choque los más generacional, jóvenes, ¿no? Los que estaban siempre apapachándose, diciendo que van bien, que lo que estaban haciendo era increíble. Oigan, esto ya está siendo algo repetitivo, no está siendo dinámico y no estamos avanzando en lo que queremos, que es, yo creo que lo importante de este doctorado que tuvimos, que éramos gente que ya teníamos un trabajo hecho, una experiencia y que teníamos que llegar a resultados. Raúl, ¿crees que esto se pudiera dar quizá por miedo, por practicidad de los propios compañeros, de, no sé, del personal docente, que a veces pudiera parecer que es más fácil, quizá, ok, bueno, pues ya con que me resuelvan y terminemos la clase es suficiente? ¿Qué piensas? ¿Por qué muchas veces existía, crees tú, esta autocomplacencia? ¿Por qué muchas veces a lo mejor se percibía como esa falta de llegar al punto donde realmente se tendría que trabajar? ¿Qué estaba faltando, Raúl? Bueno, ya lo había citado Mario también, que el mismo maestro sepa dirigir y sepa distribuir las preguntas, que empiecen a manejarse respuestas y que cuando haya una respuesta, meter una pregunta sobre lo mismo que cause inestabilidad en la respuesta establecida. Eso nos hace crecer. Las dudas nos hacen crecer más que las seguridades. Ayuda a elevar el nivel en ese momento. Exactamente. Ok. ¿Están de acuerdo? Sí, o sea, pues sí podemos estar de acuerdo, pero también, otra vez, ¿no? Independientemente de los choques generacionales, que ahí sí fueron muy notorios, que éramos los que estábamos en una generación de cómo nos formábamos, que era lo que también íbamos a hacer ahí, y otros que a lo mejor cómo se estaban formando apenas estos grupos, tal vez, ni siquiera lo sé. Es más, muy en el fondo, lo puedo decir así, ni siquiera tal vez me importa. ¿Por qué? Porque yo estoy preocupado en realidad por lo que yo estoy haciendo. Algo que agradezco, fíjense, algo que sucedió, por ejemplo, cuando mi trabajo fue abierto públicamente y durante 3 clases se lo comieron vivo y que la coma tal y la coma tal. Y la verdad es que algo que no les dije, yo estuve a punto de abandonar el postdoctorado porque llegó un momento que yo traía un dolor de cabeza, pero de verdad terrible. ¿Por qué? Pues yo me sentía humillado, me sentía tal. Y de pronto dije, espérate, tiempo, ¿quién está hablando? El estudiante de la época de licenciatura, y más bien ya me estoy trasladando, o alguien que, aunque yo sé que estaban equivocados hasta con un gerundio, yo sé que estaban equivocados, es más, me hicieron dudar de que yo sabía que estaba bien, pero eran tal la seguridad del error que estaban cometiendo, que dije, bueno, va. Pero un día entonces, platicando con compañeros del trabajo, gentes de mi generación, me dijeron, güey, te están haciendo un favor, te están haciendo el favor, el trabajo. Lo platiqué una vez, le levanté el teléfono a Jesús y me dice, te están limpiando la casa, te están planchando todo esto. Y entonces ya lo platiqué una noche con mi esposa y dije, oye, pues sí es cierto. O sea, en realidad soy yo el que se está yendo al plano simplista, académico, denle. ¿Terminó? ¿Qué sucedió? Nada. En realidad no sucedió nada. Yo Avanzaste avancé. y lograste, ¿Y claro. cuántos de los que no se comieron mi trabajo
no acabaron hasta el suyo. Cierto. Y con nosotros ya teníamos nuestro trabajo puesto, avanzado, y decíamos, ahora sí, venga el de ustedes, no ha acabado. Venga el de ustedes, no ha acabado. Mejor presento otra vez. Otra vez, o que presente más nuestra estrella, ¿no? Yo creo que sí es una de las cosas complejas. Claro. La educación, la formación académica es nuestra responsabilidad, es parte responsable del centro, por supuesto, pero ni en la UAM, ni en otra institución donde, en la UNAM o en el Politécnico, donde también estudié alguna vez en mi vida, pero todos los profesores también eran responsables de lo que tenían que dar en clase. Claro, en nuestros momentos de nuestras vidas, pues no lo sabíamos. Pero es que mira, más allá de todo esto, a fin de cuentas, tenemos que resaltar ¿y para qué estudiamos esto? ¿Para qué podemos sostentar o por qué debemos sostentar? Yo creo que uno de los principios tiene que ver con, oye, tienes que aportar. Exacto. Aportar a tu comunidad, aportar a tu ciudad, aportar a tu país, aportar a esta humanidad. Y el reto es cómo lo hacemos. Así es, justo, perdón, Enrique, es hacia donde quisiera llevarlos. Con todo esto que hemos estado platicando, que han estado comentando, estos aportes, Sí, porque creo da que mucho, ¿eh? creo que algo bien importante para aquellas personas que quizá están ahorita estudiando, están preparándose, quizá ya están decidiendo entrar a un doctorado, están dentro del mismo, es la importancia de no solo de valores, sino de habilidades que quizá ya podrían llevar, ¿no?, de manera directa, como es el compromiso, el respeto, la importancia de también mantenernos abiertos a las críticas, el propio pensamiento crítico, ¿no?, que de pronto deberemos tener todos los que decidimos a lo mejor llegar a tener este tipo de formación, ¿no? La responsabilidad, por un lado, de la parte docente, ¿no?, de los propios institutos, que es muy importante para que justamente hacia lo que estás comentando, el propósito que tiene un doctorado, ¿no?, de que el egresado pueda aportar hacia la sociedad, pueda tener ese compromiso que ya se vea directo en la práctica, ¿no? Todo este vaivén de comentarios que se hacen entre compañeros, que siempre en ese marco de respeto concluyan en algo muy positivo, que es mucho de lo que han ustedes comentado, de que han logrado consensos a pesar de tener una ideología diferente, a pesar de tener posturas distintas, logran resultados. Entonces me gustaría llevarlos hacia la última pregunta, que creo que es muy importante. ¿Qué sigue para ustedes cuatro? ¿Hacia dónde quieren llevar todo no solo aprendizaje y aprendizaje de doctorado, sino también como personas? ¿Hacia dónde van y qué les invita a estar aquí para poder llevar una acción concreta con todo lo aprendido? ¿Qué quieren comentar de este lado? Y después voy con ustedes, por favor. Pues bueno, quizá sería importante, pues, ya establecer las relaciones que hemos logrado, de haber obtenido el objetivo, el doctorado, pues el continuar con esta labor de manera conjunta, porque yo que me doy cuenta es que el haber hecho un equipo, pues eso nos dio fuerza y velocidad para concluir, ¿no? Hay que continuar así, hay que hacerlo más grande, tal vez. Tenemos que organizarnos mejor en adelante y poder tener nuevas ideas, ¿no? Nuevas ideas, nuevas propuestas, resolver propuestas, pero no de una sola cabeza, ¿no? Okay. Tendría que venir, las ideas siempre vienen y se organizan mejor si son conjuntas, creo yo. ¿Sí? Mira, yo ahorita antes de ceder la palabra a los demás, quiero otra vez retomar. Durante la ceremonia de investidura presentamos nuestra idea de una sociedad de exalumnos, ¿sí? Y siguiendo la pauta hecha o marcada por nuestro director de tesis, fue una sociedad científica, ¿sí? Estamos en proceso de eso. Y eso nos está llevando precisamente a un tema de análisis, a diseñar una estrategia. Y nosotros somos la fuerza que va a arrancarla. Pero, híjole, venos, ya no echamos el sprint, ya no echamos la carrera,
ya no aguantamos tanto. Entonces, necesitamos inspirar no solamente a las personas de nuestra edad que no tuvieron oportunidad como nosotros de hacer un doctorado en ese momento de juventud con ese ímpetu. Necesitamos inspirarlos a ellos, pero también necesitamos inspirar a esos jóvenes. Y necesitamos ser guías de esos jóvenes, necesitamos ser mentores de esos jóvenes, y no solamente del Centro Humboldt, de otras universidades. Necesitamos ayudarlos a resolver esos problemas. Eso que planteaba Mario, que de repente dices, oye, es que yo ya no continué mi investigación, la maestría, porque me quedé sin reactivos y ya no pude hacer las pruebas. Y entonces, no lo dijo así de manera explícita, pero sí lo escuché en nuestra generación de doctorado, pues es que no puedo hacer eso porque pues no tengo recursos. No, a ver, espérate, hay recursos hay. ¿Cómo los consigues? Ese es el tema. Y nosotros ya desde esta perspectiva que estamos teniendo, que dices, pues ya nos sentimos que nos acaba el mundo, ¿no? Ya sabemos que siempre hay un día, que siempre va a salir el sol. Y entonces tenemos que agarrar estas estrategias y decir, ayudarles a ver, mira, puedes hacer esto, puedes hacer esto, puedes hacer esto otro. Ya con esa voz de la experiencia de, sí se puede, si yo puedo, tú puedes. Claro, claro, qué interesante. Algo que también a mí me impactó, que ya estaba ahí medio dormido, esa intención de continuar las investigaciones, el haber estudiado en el Centro Universitario Von Plan Humboldt fue lo que he estado haciendo durante años, viendo el área de valor ambiental Barranca Becerra Tepecuache, al estar revisando para hacer la tesis. La Ciudad de México tiene 23 áreas de valor ambiental decretadas y que fueron decretadas, pero no hay estudios muy fuertes sobre las características biológicas de esas áreas, que nos dan un servicio a toda la ciudad. Y el haber hecho este trabajo va a ser un aporte hacia la sociedad de por qué es importante conservar estas áreas, y me está motivando a continuar el estudio en otras regiones iguales para sostener más y de alguna manera devolver a la sociedad este conocimiento que he adquirido a partir tanto de la experiencia como del estudio. Excelente, muchas gracias. Freddy. Yo lo pondría en tres planos, en tres respuestas. Número uno, en la cuestión laboral, que continúa, pues obviamente continúa trabajando, pero creo que hoy tengo respuestas diferentes para mis estudiantes. Me parece que incluso lo que gracias a los compañeros, al Centro Universitario Von Plan y Humboldt, incluso a algún profesor que nos exigió mucho, desgraciadamente él tuvo un accidente por altruista. Y eso es algo que, a final de cuentas, porque el video existe y se hizo público de lo que ocurrió con el maestro Ariel, que él estaba en su casa cómodamente, una camioneta tuvo una cuestión y él salió para entre los vecinos echar la mano y tuvo un accidente desgraciadamente muy grave. Pero la cuestión es de que esta cuestión no podemos dejarla atrás. Entonces, ¿cómo podemos este elemento del Centro Von Plan y Humboldt llevarlo al aula? Pues caramba, jóvenes, hay mucho más por trabajar, formas de trabajar. Ya no solamente está la respuesta tradicional que hemos llevado dentro de las academias, en mi caso de historia, y decirles, miren, hay otras respuestas, hay otras formas metodológicas, hay otra respuesta, ya no solamente bidimensional, tridimensional, cuatridimensional, etcétera. O sea, tendremos que trabajar ese aspecto. El segundo aspecto que sigue conmigo, obviamente, ahorita en lo que estoy metido, es en la investigación, estoy totalmente metido. Ahorita va a salir publicado un libro en las siguientes ya semanas, el segundo tomo, pero en ese segundo tomo, incluso yo ya retomo cuestiones ambientales que nunca se me hubieran ocurrido, el cómo reconstruir una vida de un chino en su espacio, en su mundo, en este mundo chino de principios del siglo XX, y darle esta vitalidad. Y me parece que eso es algo que a mí me gusta, porque ya no solamente
algo que alguna vez me reclamó mi buen amigo Jesús. Dice, bueno, ¿no que estabas estudiando migraciones climáticas? Dije, sí, pero me di cuenta que había otras cosas también por donde trabajarle. Entonces, me parece que hay eso. Me gusta que ahorita un artículo el que se publicó, que es la parte fundamental de la tesis, me fascina que le haya dado yo un enfoque de lo chino y de que además es el artículo que se está revisando más en la revista Internacional de Estudios Asiáticos. Ahorita en las revisiones lleva casi un centenar de vistas ya de que lo han bajado en PDF y mientras que una doctora que yo admiro profundamente tiene un número, no que sea menor, sino que la novedad de cómo se trabajó esto para el mundo chino me dice, mira, has vuelto al mundo de la investigación, pues tienes una perspectiva diferente. Y el tercer plano, que me parece que sería el último, que está totalmente aquí con la línea de lo que mencionó Jesús y que dijimos, nosotros podemos trabajar con el centro o sin el centro. ¿Tenemos que trabajar como sociedad de exalumnos? Sí. ¿Tenemos jóvenes que apoyar? Sí. ¿Cómo podemos hacerlo? Traemos apoyos de fundaciones. Ya trabajan con nosotros, con el Instituto de Educación Media Superior, trabaja Educa, entonces AVE Educa, que nosotros tenemos proyectos y que eso tenemos que difundirlo y trabajarlo, ampliarlo. Si a un chavo le faltan reactivos, hay que buscarlo, hay que acercarnos como sociedad de exalumnos, juntarnos con la empresa, juntarnos con tal, mira, oye, necesitamos que 4 o 5 chavos estén apoyados en la cuestión de la investigación. Oye, ¿y a cambio qué damos? Pues tenemos cursos, tenemos especialistas, tenemos tal cosa, tenemos tal cosa. ¿Quieres realmente una asesoría real para un elemento de gestión pública ambiental, para una cuestión mía, para construir un manifiesto de impacto ambiental real, no algo que te van a rebotar a la primera o que tengas que dar una lana para que te la acepten? Mira, nosotros tenemos un mecanismo y esto queremos que obviamente se vayan incorporando más compañeros. Por eso, ahorita yo decía esto, ¿no? Con el centro y sin el centro. El centro sigue su propia agenda, lo respetamos plenamente. Nosotros tenemos la nuestra, que también la vamos a hacer. Si se concatena, si se encuentra bien, nosotros totalmente abiertos. Y si no, no hay problema, seguimos nosotros adelante hasta donde nos dé la fuerza y nos dé el tiempo. Pero permíteme tantito, Claudia, una idea que no quiero que se escape y necesito plantearla. Tiene que ver con esta idea de que el prestigio del Centro Bonpland y Humboldt lo construimos nosotros. Así es. Sus egresados. Así es. Así es. Entonces, a donde vayamos, nos paremos y oye, ¿y dónde estudiaste? Orgullosamente Bonpland y Humboldt. Estamos cumpliendo 4 años de que arrancamos esta iniciativa en un tiempo récord y solo fue posible gracias a la experiencia que teníamos a lo largo de los años. Entonces, sí, necesitamos construir ese prestigio del Centro Bonpland y Humboldt y necesitamos que la institución nos ayude en ello. Pues muchas gracias a todos y me gustaría no dejarlo aquí, chicos, que me acompañaran en siguientes episodios, que estuvieran conmigo ya en lo particular y platicáramos un poquito más acerca de lo de que cada uno desempeña, quién es cada uno. Me gustaría que siguiéramos, si me lo permiten, en comunicación y trabajando para los siguientes episodios, ya nos pondremos de acuerdo, pero bueno, pues agradecerles su participación. La verdad es que creo que fue muy enriquecedora esta sesión o este episodio. Y bueno, pues para toda la gente que nos ve, para las personas que están interesadas, que nos oyen y nos miran, muchísimas gracias. Pues nos vemos para el próximo episodio con alguno de ellos, porque creo que va a ser muy interesante también escucharlos en lo particular. Muchas gracias a todos. Al contrario, muchas gracias. Esto es Mentes Sostenibles.